En este espacio ya nos acompaña Luis Bayas, vicecanciller de Ecuador. Con él vamos a dialogar sobre la salida del primer vuelo humanitario a Ecuador, justamente con nuestros compatriotas que han sufrido en estos últimos días el embate de esta guerra que enfrenta Ucrania con Rusia. Vicecanciller, muchísimas gracias por acompañarnos a través de vía telemática. Importante conocer cómo se desarrolla pues este periplo, justamente en que los jóvenes, los compatriotas, la mayoría de ellos estudiantes, pues están ya retornando al país. Sabemos que la aeronave ya salió y pues tenía dos paradas estratégicas e importantes donde se encontraban nuestros compatriotas, que es Budapest y Varsovia. Buenas tardes, bienvenido, lo escuchamos. Buenas tardes, es un gusto estar aquí en Notimundo con usted y con su radio audiencia. Efectivamente, como usted bien señala, el primer vuelo de ayuda humanitaria, primer vuelo humanitario, pues aterrizó hace aproximadamente 1 hora y 15 minutos en Budapest. Ahí está recogiendo a nuestros compatriotas que hemos agrupado en Hungría, que han llegado desde Moldavia, Eslovaquia, Rumanía y por supuesto en Hungría, que son países fronterizos con Ucrania, al igual que Polonia. Lo que hemos hecho es, como digo, agrupar de estos países en Budapest. Entonces, se están subiendo este momento, ya están en el avión 98 de nuestros compatriotas. Luego, el avión va hacia Varsovia, como usted también bien lo señala, y en Varsovia vamos a completar el cupo máximo, que es de 350 pasajeros. Estamos hablando de más de 400, cerca de 500 ecuatorianos que regresarían a nuestro país. ¿A qué hora, a qué día están ya de retorno en suelo ecuatoriano? Bueno, son 350 en total. 98 en Budapest. Sí, 98. Y 252. Ok, es 250. Ok. 252 en Varsovia. 350. El avión tiene una capacidad de 350 pasajeros, que son nuestros compatriotas que regresan el día de hoy al Ecuador. El vuelo está previsto que llegue mañana en horas de la mañana. La hora precisa no la tengo, pero entiendo que es alrededor de las 9 de la mañana. Sin embargo, eso pues Cancillería lo anunciará oportunamente, la hora de arribo del vuelo, del primer vuelo humanitario. Bueno, hay aún ecuatorianos que no han podido pues o que no podrán embarcarse en este vuelo humanitario. ¿Ustedes tienen previsto pues otro vuelo, un segundo vuelo justamente para que ellos puedan retornar? ¿Y una fecha? Sí, efectivamente. Señalar que por el momento conocemos que ya han salido casi 750 personas, 750 ecuatorianos han salido ya de Ucrania. Nuestras cifras de registro estaban sobre los 800, calculamos que incluso cerca de los 900, es decir, tendríamos todavía alrededor de 150 compatriotas que están en Ucrania. Seguimos con nuestra labor para evacuar a nuestros compatriotas, para ayudarles, asistirles para que salgan de diferentes ciudades. Como usted seguramente conoce, pues desde la Cancillería mapeamos todo el territorio ucranio con los ecuatorianos en cada ciudad, principalmente el 85% de nuestros compatriotas que están en Ucrania o que estaban en Ucrania, pues eran y son estudiantes. Tenemos un 15% ahí también que son ecuatorianos que han hecho ya su vida en Ucrania, que tienen su familia con cónyuge ucraniana, pues, y que en algunos casos, pues, no desean salir, incluso que han manifestado el no salir de Ucrania. La recomendación nuestra ha sido para todos los compatriotas salir del país. Para eso estamos acá, para eso estamos asistiéndoles a los ecuatorianos, y también a aquellos que han decidido quedarse, pues, que se desplacen hacia el este del país, por ejemplo, a esta ciudad de Lviv, que es el contacto nuestro también, y en donde les agrupamos a los compatriotas para luego cruzar la frontera. Y justamente sobre ello, el canciller en su momento mencionó que el 81% de los 708 ecuatorianos optaron por retornar al país, pero que otros no han optado por esta opción, que sería la más sensata en su momento, y se cuestiona también la posición de algunos compatriotas que prefieren quedarse. ¿Ustedes de alguna manera también se deslindan de la responsabilidad de esta decisión en particular de nuestros compatriotas? Sí, como bien lo señaló el canciller Juan Carlos Holguín, tenemos un porcentaje de alrededor del 19% de ciudadanos ecuatorianos que por su voluntad
pues han decidido permanecer en territorio europeo. Nuestra recomendación ha sido y sigue siendo, y queremos enfatizar en esto, el retornar al Ecuador. El Ecuador gestionó, desde la Cancillería se gestionaron hace algunas semanas, que nuestros compatriotas puedan ingresar a países del espacio Schengen sin la visa Schengen, pues vimos en nuestras preguntas con los compatriotas que muchos de ellos no tenían visa Schengen, no cuentan con visa para el espacio Schengen. Entonces lo que hicimos, por lo cual solicitamos a países como Hungría, como Polonia, Eslovaquia, Rumanía, que nos permitan el ingreso de ciudadanos ecuatorianos sin el visado Schengen. Es así como en el caso de Polonia y Eslovaquia, por ejemplo, nuestros compatriotas pueden estar en estos dos países hasta por el lapso de 15 días sin un visado. En el caso de Hungría y Rumanía, nos permiten ingresar, llegar a la frontera sin un visado Schengen, y en la frontera pues nos estampan un visado de acuerdo a lo que decidan las autoridades migratorias de ese país. Y en muchos casos es menor el periodo, incluso en Hungría y Rumanía, menor a estos 15 días que le menciono que tenemos para Polonia y Eslovaquia. Por lo tanto, la recomendación del Estado ecuatoriano ha sido que regresen en el vuelo humanitario. El Ecuador ha dado la asistencia para salir de Ucrania, les ha dado la asistencia para cruzar la frontera, les hemos asistido y apoyado en transporte y en albergues para estar en Polonia, por ejemplo, y en todos los países fronterizos con Ucrania, y ahora les pedimos que regresen en esos vuelos humanitarios. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a tener ciudadanos ecuatorianos con una situación migratoria, con un estatus migratorio irregular acá en Europa. Y eso por tenemos un que más bien no lo recomendamos de ninguna manera. Es importante lo que usted menciona porque, como usted señala, serían 15 días únicamente que podrían estar en territorio polaco o en otros países, y el resto ya corre por cuenta de cada ciudadano el encontrarse indocumentado en un país extranjero. ¿Han hecho ustedes pues firmar a sus padres o a estos jóvenes pues la responsabilidad en que ellos deciden pues quedarse en estos territorios para que el Estado ecuatoriano pues no tenga responsabilidad sobre esta decisión? Efectivamente, le señalaba hace un momento que la asistencia que da el Estado ecuatoriano pues es también de hospedaje. Tenemos aquí, por ejemplo, yo me encuentro en la frontera con Ucrania, me encuentro en la ciudad de Medica, en Polonia, a pocos kilómetros, incluso metros de la frontera con Ucrania, y tenemos un albergue acá. Tenemos hoteles en Cracovia y en Varsovia, por poner un ejemplo, también en los otros países. Y la asistencia que damos, el hospedaje que se da es para que vayan, como digo, regresen en los vuelos humanitarios. Entonces, el momento de nosotros hacer los registros en estos hoteles y escucharles a nuestros compatriotas que no desean regresar al Ecuador, pues en ese momento es lo que usted ha señalado. Les pedimos que firmen un descargo para el Estado ecuatoriano de que se quedan por su cuenta en estos países, a pesar de que el Ecuador les ha ofrecido pues este regreso a través del vuelo humanitario. Y es un descargo en el sentido de que nosotros les estamos informando además de que van a estar en una situación migratoria irregular que por ningún motivo es recomendable. Más bien todo lo contrario, queremos evitar esa situación irregular de nuestros compatriotas. Por eso también el visado de 10 o 15 días en este caso, o de los días que nos da Rumanía y Hungría, es para transitar por estos países, no para quedarse en estos países, transitar y regresar al Ecuador, como es el caso del vuelo que el Estado ecuatoriano ha puesto a disposición de los ciudadanos nuestros que vivían en Ucrania. Vicecanciller, es importante también conocer la situación de Diego Moncayo, que por error tomó un tren y pues llegó hacia la frontera de Ucrania, y pues sus familiares en Ecuador se encuentran muy preocupados porque es una zona de conflicto. ¿Ustedes han tenido contacto con él, con sus familiares, sobre el caso de este joven estudiante ecuatoriano? Bueno, tenemos muchos casos, damos un seguimiento permanente. Le mencionaba hace un momento el mapeo que tenemos de Ucrania, identificados por ciudades, el número de compatriotas que tenemos en cada una de ellas. Tenemos todavía el contacto, les asistimos, por ejemplo, en el trayecto, por decirle, en este momento están llegando a la frontera
con Polonia, 2 ecuatorianos que salieron desde Kiev. Y permanentemente se les ha dado seguimiento. El caso que usted menciona, lo conocíamos, hemos tomado contacto incluso para poder asistirle. Lo importante ahí es tener contacto, por supuesto, con los familiares que nos dan la información, pero también con la persona. Tuvimos el caso también, por ejemplo, de un bus que equivocadamente, por un error involuntario de las autoridades polacas, se dirigió hacia Alemania. Pero ¿cómo van a hacer con ellos, vicecanciller? ¿Cómo los van a trasladar para que puedan llegar a los puntos donde se daría el segundo vuelo voluntario o que tomen un vuelo, por ejemplo, en Alemania, esta otra persona? ¿Cómo van a hacer con ellos? Es caso por caso. Por ejemplo, usted señalaba el caso del compatriota que por error también tomó un tren. Caso que yo le señalo del bus que junto a otros ciudadanos extranjeros que cruzaron desde Ucrania a Polonia, pues les pusieron ahí a 7, son 7 compatriotas nuestros camino a Alemania. Hablamos inmediatamente con nuestra embajada en Berlín, se desplazó un agente consular a la frontera entre Polonia y Alemania, al lugar en donde llegaron nuestros compatriotas, se les asistió. Frente a este inconveniente o a este error de autoridad polaca, pues el mismo gobierno o el mismo Estado polaco nos proporcionó una van y están camino a Varsovia. No, vamos a ver, no alcanzarían a este primer vuelo humanitario, pues sería ya para el segundo. Vamos a tener un segundo vuelo en los próximos días y nuevamente el mismo operativo. Vamos a agrupar a nuestros compatriotas, por ejemplo, aquí en Varsovia, para que tomen este segundo vuelo humanitario. También sabemos que México colaborará con 25 cupos para el traslado de nuestros compatriotas. ¿Desde dónde partirá ese vuelo? Sí, fue un vuelo y agradecemos muchísimo al gobierno mexicano. Partió ya desde Bucarest, desde Rumanía, un vuelo en donde, tuvimos la oportunidad de subir a 8 ecuatorianos. 8 ecuatorianos subieron al vuelo de México. Y desde México, igual el Estado ecuatoriano les asistirá, conoce ya nuestra embajada en Ciudad de México para asistir el retorno de los 8 compatriotas hacia el Ecuador. ¿Ustedes estarán ya el día de mañana en el aeropuerto de Quito? ¿Este avión humanitario aterrizará en el Mariscal Sucre? Sí, nuestros colegas en la Cancillería, el mismo canciller Juan Carlos Holguín, pues está liderando toda el operativo también para el recibimiento del avión. Y nosotros acá pues para la salida del mismo. Me imagino que hay estudiantes de diferentes provincias, ustedes apoyarán con el traslado. ¿Cómo harán esta logística a la llegada de los estudiantes? Sí, se está conversando en Quito, pues en Quito también tenemos el apoyo de diferentes instituciones. Sabemos el trauma, lo que han vivido nuestros compatriotas del salir de un territorio en guerra, en conflicto bélico, pues es traumático. Le digo, yo he hablado y hablo permanentemente con muchos de nuestros compatriotas que se encuentran en refugios, en búnkers, están en iglesias, por ejemplo, y es importante el apoyo psicológico, también el apoyo emocional, y también hay que tomar en cuenta, no solo es para los estudiantes, sino también para las familias. Ahí yo sí quisiera también agradecer, por ejemplo, el apoyo que hemos recibido de la Cruz Roja. Con la Cruz Roja en el Ecuador, en Quito, pues tenemos ese apoyo también, y con la Cruz Roja Internacional desde Ginebra. Desde Ginebra, pues el mismo canciller, por ejemplo, ha estado en contacto con ciudadanos, con estudiantes ecuatorianos, directamente él a través de su teléfono, y obtenemos la información. Eso le decía hace un momento, por ejemplo, tener el contacto de la persona es muy importante, porque lo que hacemos es contactarla, llamarla telefónicamente y hablar con la persona. Y eso nos ha ayudado también muchísimo la Cruz Roja. Son especialistas en esto, tienen no solo años, sino siglos de experiencia en apoyo humanitario desde la Cruz Roja Internacional. Hemos visto las cuentas tanto de Cancillería como del canciller Holguín mencionando que están trabajando arduamente a altas horas de la madrugada, justamente por el uso horario de los países en los que se encuentran nuestros ecuatorianos. Se hablan también de mascotas que estarían viniendo en este vuelo humanitario y en el segundo vuelo, y la priorización también para aquellas personas que necesitan pues viajar en este primer vuelo. Sí, en relación a la primera parte de su pregunta, pues
Por ejemplo, ayer y antes de ayer llegaron grupos de madrugada. El día de ayer 21 compatriotas pasaron por la frontera, aquí a pocos kilómetros. Antes de ayer fueron 36 compatriotas. En este grupo de los 36 fue justo el de los 7 compatriotas que fueron equivocadamente hacia Alemania. Y es así, o sea, tenemos unas colas enormes. Nosotros nos encontramos en esta ciudad de Medica, fronteriza con Ucrania, que es el principal punto de frontera, entre Polonia y Ucrania hay 8 pasos fronterizos y este es el más grande, pero a pesar de ser el más grande fue el que primero colapsó. Teníamos decenas de miles de personas en colas que no eran de horas sino de días. Llegamos en un punto dado que teníamos colas de 3 días, entonces lo que hicimos ahí, por ejemplo, fue recomendar a nuestros compatriotas salir de la cola, regresar a la ciudad de Lviv, que es de la ciudad en Ucrania en donde hemos agrupado a nuestros compatriotas, y tomar otros puntos de frontera que luego de consultas con las mismas autoridades ucranianas y con las autoridades polacas pudimos verificar que son más asequibles, que estaban con menos gente. Tenemos un punto de frontera que está aquí a 1 hora y media en carro desde el lugar desde donde nos encontramos, que se llama Krakovets. En el punto de frontera de Krakovets, pues colas de 4 horas, que si bien es un tiempo largo para esperar también en temperaturas de -3, -5 grados, pues es más llevadero que días esperando. Entonces estamos utilizando muchísimo este punto de frontera de Krakovets para que nuestros compatriotas puedan cruzar. Y se ha dado los últimos 2 grupos grandes, pues ha sido en horas de la madrugada y toma varias horas hasta que puedan pasar, hacer el registro y luego les asistimos con buses y les llevamos, por supuesto, a los albergues en donde tienen su cama, su comida caliente, sus duchas, etcétera. Y luego también ya camino hacia Cracovia o Varsovia. Y digo Cracovia porque en Varsovia teníamos y tenemos hoteles para nuestros compatriotas, hoteles pagados también por el Estado ecuatoriano. Pero en Varsovia, frente a todo el cúmulo y de diferentes nacionalidades que han llegado a Polonia, pues también los hoteles están llenos, están completamente llenos. Por lo que hemos utilizado también ciudades alrededor de Varsovia, o como esta que está a medio camino entre el lugar donde nos encontramos de la frontera y Varsovia, que es Cracovia. Y en Cracovia también hemos tenido ahí unos hoteles. Vicecanciller, también del otro lado, en Rusia, tenemos connacionales que de alguna forma pues no quieren vivir esta guerra y decidirán pues regresarse. ¿Han conversado con algunos compatriotas de Rusia que se encuentran en este momento? Sí, de hecho también hemos tenido ciudadanos ecuatorianos que han llegado, pocos sí, pero que han llegado desde Rusia a Polonia. Y también pues pensando en ocupar los puestos en el vuelo humanitario. Pero del otro lado, como usted bien señala, existe un número aproximado de 800 ciudadanos ecuatorianos en la zona próxima, en la región próxima a la frontera con Ucrania, dentro de la parte este de Ucrania, nor y noreste de Ucrania, en donde también tenemos ciudadanos ecuatorianos. Están en contacto con nuestra embajada en Moscú. Eso nos facilita muchísimo el tener una embajada en Moscú. Debemos tomar en cuenta que también, o sea, evidentemente es una situación de conflicto, es una situación dura, pero en lo que es Rusia, pues no tenemos los inconvenientes, por ejemplo, de lo que mencionábamos hace un momento con usted, visado Schengen o cruzar una, 2 o 3 o incluso 4 fronteras, por ejemplo, que es el caso de los ciudadanos que han entrado por Moldavia hasta llegar a Budapest o hasta llegar a Polonia. En el caso de Rusia, si bien el conflicto está ahí también, el conflicto, bueno, del lado de Ucrania, pero la zona de la frontera con Ucrania, pues es una zona también de riesgo. Hemos pedido a nuestros compatriotas alejarse de esa zona. Tenemos la asistencia de nuestra embajada en Moscú y el pedido a las autoridades rusas de crear corredores humanitarios para poder a través de ellos evacuar o sacar a nuestros
compatriotas que deseen hacerlo. Bueno, vicecanciller, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Es importante conocer cuál es la situación que se vive en este momento en Ucrania justamente con nuestros compatriotas y este vuelo humanitario pues que ya ha partido y que llegará a nuestro país el día de mañana. Éxitos a usted y a toda la misión diplomática que se encuentra en la frontera justamente de Ucrania para velar por los derechos de nuestros ecuatorianos y que puedan regresar sanos y salvos a nuestro país. Le agradezco muchísimo y siempre a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias al vicecanciller de Ecuador, Luis Bayas, quien ha dialogado con nosotros sobre este primer vuelo humanitario que llegará pues el día de mañana ya con los estudiantes ecuatorianos que han decidido retornar al país. Momento de una pausa. Al regresar nosotros continuaremos con más noticias.